Madrid, 1847. El gran salón de exposiciones de la Real Academia bullía con la flor innata de la sociedad madrileña. Sus voces eran un suave murmullo bajo el techo abovedado. Damas elegantes con vestidos de seda y caballeros con impecables trajes de noche se movían entre pinturas con marcos dorados, ofreciendo observaciones ensayadas sobre la pincelada y la composición. La exposición anual de verano se había convertido tanto en una ocasión social como artística. Un lugar para ver y ser visto mientras se apreciaban ostensiblemente los mejores logros artísticos del reino. Julián Alarcón, el duque de Montebello, estaba solo ante un paisaje de los picos de Europa, aunque sus pensamientos estaban lejos de la escena pastoral. A sus 34 años, imponía atención sin esfuerzo. Alto, de hombros anchos, con facciones que los artistas habían suplicado capturar en óleo. Su cabello oscuro estaba peinado con precisión, y su frac de un azul medianoche, cortado a la perfección por el mejor sastre de Madrid. Los periódicos de sociedad lo llamaban el soltero más codiciado de Madrid. Los susurros entre las debutantes lo tildaban de inalcanzable. «Un magnífico Goya, ¿no le parece, Excelencia?» Julián se giró para encontrar al conde de Astorga a su lado, un hombre cuya compañía toleraba principalmente por conexiones de negocios. Ciertamente, su dominio de la luz sigue siendo inigualable. Hablando de luz, ¿le han presentado a mi sobrina? Astorga señaló a una joven que esperaba cerca, con expresión esperanzada. La señorita Leonor de Astorga, recién llegada de Salamanca para su primera temporada. Julián reprimió un suspiro. Era la 14ª presentación de este tipo solo ese mes. «Señorita Astorga», hizo una reverencia con una cortesía practicada. «¿Qué tal encuentra Madrid hasta ahora?» La joven se sonrojó, y su respuesta se perdió en un torbellino de tartamudeos nerviosos. Julián mantuvo su sonrisa educada, haciendo las preguntas apropiadas sobre su viaje y alojamiento, mientras su mente divagaba. Después de varios minutos, se excusó con modales impecables que, sin embargo, dejaban claro que la conversación había concluido. «Excelencia». La marquesa de Peñafiel lo interceptó cerca de una colección de miniaturas. Su hija, una joven bonita en su segunda temporada, se sonrojó intensamente cuando Julián se inclinó. La señorita Peñafiel compartía su observación más perspicaz sobre la técnica de Goya. «Repítela, querida». La evaluación de la señorita Peñafiel estaba claramente ensayada, pero Julián asintió con aprecio. «Un análisis reflexivo, señorita Peñafiel. Tiene un ojo perspicaz». La conversación continuó como siempre. Cumplidos intercambiados, sutiles indirectas matrimoniales ofrecidas y las cortesías practicadas de Julián formando una barrera invisible. 5 temporadas madrileñas habían pasado con Julián manteniendo esta danza, sin permitir que ninguna mujer se acercara lo suficiente como para romper los muros alrededor de su corazón. Su secretario, el señor Ramos, había compilado una lista discreta de candidatas adecuadas para duquesa por insistencia de la tía de Julián, doña Carlota. La lista permanecía encerrada en el cajón del escritorio de Julián, sin tocar. La paciencia de doña Carlota se estaba agotando. «El linaje de los Alarcón no puede continuar sin un heredero», le recordaba semanalmente. «Su deber para con su título no puede ser ignorado indefinidamente». «¿Deber?» La palabra se había convertido en una lápida alrededor del cuello de Julián. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un curioso cambio en la energía de la sala. Las conversaciones flaquearon, las cabezas se giraron, y una oleada de susurros se extendió por la galería hasta que la multitud se abrió. Apareció como una aparición en seda gris paloma. Doña Isabel de la Vega, la viuda que había desaparecido de la sociedad hacía 5 años. El momento se congeló en la mente de Julián. Su mano enguantada descansando ligeramente en el brazo de su acompañante. Su cabello cobrizo recogido en un elegante peinado bajo un modesto sombrero adornado con un único alfiler de perla. Estaba más delgada de lo que recordaba, su rostro más anguloso, pero de alguna manera más hermoso. Una belleza forjada a través del sufrimiento. La compostura practicada de Julián se resquebrajó. La copa de champán en su mano tembló ligeramente mientras los recuerdos volvían en tropel. Isabel a los 18, riendo en un jardín de Aranjuez. Isabel a los 19, con lágrimas corriendo por su rostro,
mientras le decía que iba a casarse con don Fernando de la Vega. Isabel a los 20, una figura distante en una iglesia pronunciando votos a otro hombre. «Con su permiso», murmuró a la marquesa de Peñafiel, quien siguió su mirada y jadeó suavemente. «¿Es esa...? Bueno, nunca lo hubiera imaginado. Doña Isabel de la Vega ha regresado. Qué peculiar, después de todo este tiempo. ¿Y esos rumores?». Su voz bajó a un susurro escandalizado. «Dicen que la muerte de su esposo fue de lo más sospechosa. Un hombre sano que se fue de repente en la noche, y ella heredándolo todo». La mandíbula de Julián se tensó. «Si me disculpa, marquesa». Se movió entre la multitud con determinación, ignorando los saludos de los conocidos. Isabel estaba de pie ante el retrato de un noble, su perfil iluminado por la luz de gas. Su acompañante, una mujer mayor que Julián reconoció como su tía, doña Beatriz de Moncada, lo vio primero. «Excelencia». Doña Beatriz hizo una reverencia, sus agudos ojos evaluándolo. ¡Qué agradable sorpresa! Isabel se giró, y por un momento su expresión cuidadosamente compuesta flaqueó. Algo brilló en sus ojos. Reconocimiento. Dolor, quizás ambos. Antes de que la máscara de la sociedad educada regresara. «Excelencia», dijo, su voz más suave de lo que recordaba. «Qué inesperado». «Doña Isabel», respondió Julián, el título formal amargo en su lengua. «Ciertamente inesperado. 5 años es una ausencia considerable». Los labios de Isabel se curvaron en lo que la sociedad aceptaría como una sonrisa, aunque no llegó a sus ojos. «El campo ofrece comodidades que Madrid no puede, aunque veo que la capital ha continuado espléndidamente sin mi presencia». Su tía miró entre ellos, sintiendo la corriente subterránea. «Creo que el barón de Segovia me está haciendo señas. Si me disculpan por un momento». Solos entre la multitud, Isabel y Julián se enfrentaron. 5 años de distancia y una vida de arrepentimiento entre ellos. «Te ves bien, Isabel», dijo Julián bajando la voz. «Usted también, excelencia». «Julián», la corrigió. Hubo un tiempo en que hablábamos sin títulos. «Eso fue antes». Su mirada se posó en el catálogo de la exposición que apretaba con demasiada fuerza. «Los tiempos cambian. La gente cambia». «No toda la gente. No en todos los aspectos». Julián se acercó más. Lo suficiente como para captar el aroma a lirios que siempre había sido su preferencia. «¿Por qué has regresado ahora? Mi período de luto ha terminado. Tía Beatriz cree que es hora de que me reincorpore a la sociedad». Sus palabras eran medidas, ensayadas. «Los 3 años de luto oficial por don Fernando terminaron hace 2 años», observó Julián. «Sin embargo, permaneciste oculta en la finca La Serena». Los ojos de Isabel brillaron. «Se ha mantenido informado de mi paradero». «Te habría visitado», dijo Julián, «si hubiera pensado que sería bienvenido». A su alrededor, la exposición continuaba, pero Julián era agudamente consciente de las miradas subrepticias que les lanzaban. Las matronas de la sociedad se inclinaban unas hacia otras, susurrando detrás de sus abanicos. Isabel también se dio cuenta, enderezando los hombros. «Debería encontrar a mi tía». «¿Asistirás al baile de los Laredo mañana por la noche?», preguntó Julián rápidamente. Isabel vaciló. «No lo había planeado». «Entonces reconsidéralo». La voz de Julián tenía una intensidad que lo sorprendió incluso a él. «Madrid ha estado incompleto en tu ausencia». Antes de que pudiera responder, la vizcondesa de Rivas se acercó, su curiosidad apenas disimulada bajo su cordial saludo. Isabel aprovechó la interrupción para alejarse, reuniéndose con su tía al otro lado de la galería. Julián la vio irse, consciente de que varios pares de ojos observaban su atención hacia la viuda recién regresada. Ya podía imaginar los chismes de mañana. El duque de Montebello, el soltero más codiciado de Madrid, persiguiendo a una viuda envuelta en escándalo. Al final de la velada, Julián había hecho poco esfuerzo por disipar tales nociones. Cuando Isabel se marchó, se encontró cerca de la entrada, sus caminos cruzándose una vez más. «Doña Isabel», hizo una reverencia. «Hasta que nos volvamos a ver». Isabel lo miró con ojos cautelosos. «Quizás». Mientras descendía los escalones hacia su carruaje, Julián se acercó más, hablando para que solo ella pudiera oír. «Te esperé». Isabel se congeló momentáneamente, luego se giró con una sonrisa dolorida. «Esperó, pero muy bien acompañado por lo que veo». La puerta del carruaje se cerró, y Julián se quedó solo en los escalones,
observando cómo la mujer que había atormentado sus sueños durante 5 años desaparecía una vez más en la noche madrileña. Esa noche, en su estudio en el Palacio de Montebello, Julián se sirvió una copa de brandy y miró fijamente el fuego. Su mayordomo Martín le había servido fielmente durante 20 años y sabía cuándo su amo requería soledad. ¿Necesitará algo más, excelencia? No, Martín, gracias. Cuando la puerta se cerró, Julián se aflojó el corbatín y se reclinó en su silla. Isabel de la Vega, no, Isabel Soler, como la había conocido antes de su matrimonio, había regresado a Madrid. La revelación lo dejó simultáneamente eufórico y perturbado. 5 años desde la última vez que la había visto, en el funeral de su esposo. Había asistido por respeto, de pie en la parte trasera de la iglesia, observando cómo Isabel, pálida y serena en su luto de viuda, recibía las condolencias con una dignidad que le rompió el corazón. Se había acercado, había ofrecido palabras formales de pésame, y se había marchado sin ningún intercambio privado. ¿Qué podría haber dicho después de todo? ¿Que lamentaba la muerte del hombre que se la había arrebatado? ¿Que nunca había dejado de amarla, incluso mientras ella estaba junto a la tumba de su esposo? Julián apuró su copa. Mañana, el baile de los Laredo. Si Isabel asistía, un sí significativo, reconoció, señalaría su intención de reincorporarse plenamente a la sociedad. ¿Y si no lo hacía, la perseguiría de todos modos? Al diablo con el decoro. La respuesta, lo sabía, se había decidido hacía 5 años. Isabel de la Vega se sentó en su tocador mientras su doncella, Elena, le quitaba las horquillas del pelo. La modesta casa en la plaza de la villa pertenecía a su tía, doña Beatriz, quien se la había ofrecido como santuario cuando Isabel decidió regresar a Madrid. Recibió una atención considerable en la exposición, mi señora, observó Elena, cepillando cuidadosamente los mechones cobrizos de Isabel, particularmente de su excelencia, el duque de Montebello. Isabel se encontró con los ojos de su doncella en el espejo. Elena había estado con ella durante los días más oscuros de su matrimonio y los días aún más oscuros después. Sabes quién era él para mí antes, ¿verdad? Sí, mi señora. Las manos de Elena eran suaves mientras deshacían un enredo. El caballero al que favorecía antes de la propuesta de don Fernando. ¿Favorecía? La risa de Isabel no tenía humor. Qué palabra tan pálida para lo que existía entre nosotros. ¿Y ahora, mi señora, todavía existe? Isabel cerró los ojos. No importa lo que quede. Una viuda con mi reputación no tiene lugar en el mundo del duque de Montebello. Si me permite ser tan audaz, dijo Elena con cautela. Su excelencia pareció no estar de acuerdo con esa evaluación esta noche. Su excelencia, replicó Isabel, no ha oído los susurros que me siguen. No sabe lo que dicen sobre la muerte de Fernando. Las manos de Elena se detuvieron. Pero usted conoce la verdad, mi señora, al igual que yo. La verdad rara vez importa frente a un chisme convincente. Isabel abrió los ojos. Su reflejo revelaba un cansancio que iba más allá del agotamiento físico. Además, Julián tiene su deber que considerar. Encontrar una duquesa adecuada, producir un heredero. Yo solo complicaría las cosas. ¿Asistirá al baile de los Laredo mañana? Isabel vaciló. No tenía la intención, pero ahora me encuentro reconsiderándolo. Alcanzó un cepillo de plata, un regalo de su padre años atrás. ¿No es una tontería, Elena, permitir que unos minutos de conversación alteren mis planes cuidadosamente trazados? No es una tontería, mi señora, dijo Elena en voz baja. Es humano. Después de que Elena se fuera, Isabel se acercó a la ventana que daba a la plaza. Madrid se extendía más allá, una ciudad que una vez había sido su hogar, luego una prisión de expectativas, y finalmente un recuerdo lejano durante sus años de exilio autoimpuesto. No le había mentido a Julián. Su tía realmente la había animado a regresar a la sociedad. No puedes esconderte en el campo para siempre, había escrito Beatriz. Apenas tienes 26 años. La vida todavía te espera, Isabel. Lo que Beatriz no entendía era que Isabel había construido una vida en la finca La Serena, una existencia tranquila de libros, estudios botánicos y largos paseos. Tenía su pequeño círculo de amigos afines, pero algo había faltado. Quizás era la chica que había sido una vez,
la debutante que había soñado con matrimonios por amor y temporadas en Madrid. O quizás era simplemente que esconderse, por cómodo que se hubiera vuelto, seguía siendo esconderse. Te esperé. Las palabras de Julián resonaban en su mente. ¿Realmente lo había hecho? Los periódicos de sociedad que ocasionalmente llegaban a La Serena habían mencionado con frecuencia al duque de Montebello en relación con varias jóvenes damas elegibles. Hubo rumores de un compromiso hacía 3 años, aunque no había llegado a nada. Isabel tocó el frío cristal de la ventana. Quizás asistiría al baile mañana, aunque solo fuera para descubrir qué había querido decir Julián, y si sus palabras resultaban ser meramente una ficción educada. Bueno, había sobrevivido a decepciones peores. El baile de los Laredo estaba en pleno esplendor. Candelabros resplandecientes, la orquesta tocando y el salón de baile inundado por la élite de Madrid en sus mejores galas. Julián se movía entre la multitud con soltura, aceptando saludos y desviando insinuaciones matrimoniales con sutil gracia. «Excelencia», se acercó el marqués de Laredo. «Una magnífica concurrencia, ¿no le parece?» «Ciertamente», respondió Julián, su mirada escaneando continuamente la entrada. «Su baile anual se supera a sí mismo. La condesa de Aranda preguntaba por usted», mencionó Laredo casualmente. «Su hija es bastante consumada. Habla 4 idiomas, me han dicho. Estoy seguro de que hará una excelente boda», dijo Julián, su tono dejando claro que no tenía intención de ser esa boda. Laredo carraspeó. «Quizás, aunque uno se pregunta cuándo el duque de Montebello finalmente elegirá una duquesa». Su tía, doña Carlota, se lamentaba ayer mismo de que el palacio de Montebello sigue sin señora. La sonrisa de Julián nunca flaqueó, aunque su paciencia se agotaba. «Las preocupaciones de mi tía han sido anotadas, Laredo, como lo han sido durante los últimos 5 años». El intercambio fue interrumpido por una oleada de susurros que se extendió por el salón de baile como el viento a través de la hierba alta. Julián se giró, y su corazón vaciló. Isabel estaba en la entrada. Una visión en seda azul medianoche que realzaba la palidez de su piel y el cobre de su cabello. Llevaba zafiros en la garganta. «Joyas de la familia Soler, no reliquias de los de la Vega», notó Julián. «Bueno», murmuró Laredo. «Doña Isabel ciertamente ha hecho una declaración con su regreso. Valiente, considerando las circunstancias». La mandíbula de Julián se tensó. ¿Qué circunstancias serían esas precisamente? Laredo se movió incómodo. Simplemente la naturaleza inusual de su viudez. La muerte de don Fernando fue bastante repentina. Los rumores son precisamente eso. «Rumores», lo cortó Julián. Su tono no admitía discusión. «Si me disculpa». Julián se acercó a Isabel y su tía con una deliberada falta de prisa, consciente de que todos los ojos en la sala seguían su progreso. «Que miren», pensó. «Que susurren». «Doña Isabel», hizo una reverencia. «Honra a los Laredo con su presencia». Los ojos de Isabel se encontraron con los suyos. Un destello de vulnerabilidad rápidamente enmascarado. «Excelencia», reconsideré como sugirió. «Podría solicitar el honor del próximo baile». Doña Beatriz levantó una ceja, pero permaneció en silencio. La vacilación de Isabel fue apenas perceptible. «No estoy segura de que sea prudente». «¿Desde cuándo la prudencia ha dictado tus decisiones, Isabel?», preguntó, con la voz lo suficientemente baja para que solo ella la oyera. Sus ojos se abrieron ligeramente ante la intimidad de su tratamiento. «Desde que aprendí el costo de su ausencia», respondió ella. Sin embargo, cuando la orquesta comenzó un vals, Isabel colocó su mano enguantada en la de Julián. Él la condujo a la pista, consciente de las conversaciones en voz baja que su pareja inspiraba. «Has causado bastante revuelo», observó Julián mientras comenzaban el baile, su mano descansando correctamente en su cintura, aunque el contacto envió calor a través de su palma. «Me he acostumbrado a ser objeto de especulación». Isabel mantuvo una postura perfecta. «Aunque admito que bailar con el duque más codiciado de Madrid ha aumentado considerablemente el interés». «Que hablen», dijo Julián. «Lo harán de todos modos». El vals los acercó más de lo que el decoro permitía estrictamente. El perfume de Isabel, lirio y algo únicamente suyo, nubló los sentidos de Julián. «Bailas tan hermosamente como siempre», dijo Julián. «¿Por qué me pediste que reconsiderara asistir esta noche?», preguntó Isabel. «Porque durante 5 años he asistido a estos eventos, imaginando que podrías aparecer de repente», admitió Julián.
Ahora que has regresado, descubro que no puedo soportar esperar otro día para volver a verte. Isabel falló un paso, recuperándose tan rápido que solo Julián lo notó. «Habla peligrosamente, Excelencia». «Julián», la corrigió de nuevo. «Y sí, quizás lo haga. Pero 5 años de silencio entre nosotros me parece un castigo suficiente por cualquier pecado que hayamos cometido». La música se hinchó a su alrededor mientras giraban. La expresión de Isabel permaneció cuidadosamente neutral, aunque sus ojos delataban su agitación interna. «Los rumores sobre la muerte de don Fernando», comenzó Julián con cuidado. «No son temas apropiados para un salón de baile», terminó Isabel con firmeza. «Ni para ninguna habitación en la que podamos encontrarnos. Por favor», susurró, su compostura amenazando con romperse. «Aquí no, ahora no». El baile terminó, e Isabel retrocedió, haciendo una reverencia adecuada. Mientras la escoltaba fuera de la pista, la condesa de Aranda los interceptó. «Doña Isabel», la saludó con falsa calidez. «Qué sorpresa verla de nuevo en sociedad. Ya habíamos perdido la esperanza de su regreso». «Condesa», reconoció Isabel, «algunos viajes requieren tiempo». «Ciertamente». La condesa sonrió finamente. «Y qué momento tan interesante para su reaparición, justo cuando expira el plazo para ciertas investigaciones». Julián sintió a Isabel tensarse a su lado. «Condesa», intervino él, su tono gélido. «Su hija parece estar buscando su atención». Cuando la condesa de Aranda se marchó a regañadientes, el rostro de Isabel estaba pálido. «No debería haber venido», murmuró. «Isabel». Julián tomó su mano enguantada, al diablo con el decoro. «Cualesquiera que sean las sombras que te siguen, no pueden tocarte mientras yo esté cerca». Ella retiró su mano suavemente. «Eso es precisamente lo que temo, Julián, que puedan tocarte a ti en su lugar». Más tarde, mientras Isabel se preparaba para partir, Julián se encontró una vez más a su lado. «¿Puedo visitarla mañana?», preguntó. «Tal vez podríamos visitar el Real Jardín Botánico». Su interés en las ciencias naturales estaría bien servido. Isabel vaciló. «Julián, un lugar público», le aseguró, con su tía como chaperona. Totalmente apropiado. Después de un momento de consideración, Isabel asintió. «A las 2». Luego, mientras su carruaje partía, su amigo más cercano, Ricardo Mendoza, se acercó a Julián. «Montevelo». Ricardo le dio una palmada en el hombro. «Jugando con fuego, ¿eh? La misteriosa viuda de la Vega tiene una nube bastante grande sobre ella». «Habla claro, Ricardo», dijo Julián secamente. Ricardo bajó la voz. «Dicen que la muerte de don Fernando fue sospechosa. Un hombre sano de 45 años muerto de repente mientras dormía. Y la viuda, con apenas 21 años en ese momento, heredándolo todo a pesar de un matrimonio de menos de 2 años. Hubo susurros de una investigación, aunque no salió nada de ella. No salió nada porque no había nada que encontrar», declaró Julián con firmeza. Ricardo lo estudió. «Sabes más de lo que dices». «Conozco a Isabel», replicó Julián. «Y eso es suficiente». Ricardo suspiró. «Solo ten cuidado, viejo amigo. La alta sociedad tiene una memoria larga y dientes afilados. ¿Qué tiene doña Isabel que te hace lanzar la precaución al viento?» La mirada de Julián siguió el camino que había tomado el carruaje de Isabel, porque ninguna de ellas era ella. Isabel llegó a la casa de su tía, agotada. Mientras Elena la ayudaba a prepararse para la cama, le relató los acontecimientos de la noche. «La condesa de Aranda fue particularmente venenosa», dijo Isabel. «Esa mujer nunca le perdonó que capturara la atención de don Fernando cuando ella tenía esperanzas para su sobrina», respondió Elena. «Y ahora la ve capturando la atención del duque también». Isabel frunció el ceño ante su reflejo. «No estoy capturando la atención de nadie, Elena». «Con el debido respeto, mi señora, pero su excelencia no estaría de acuerdo». Las manos de Elena eran hábiles mientras trenzaban el cabello de Isabel. «Me han dicho que solo bailó con usted esta noche. El chisme social viaja rápido», murmuró Isabel. Cuando Elena se fue, Isabel se encontró demasiado inquieta para dormir. Se dirigió a su pequeño escritorio y sacó un diario encuadernado en cuero de un cajón cerrado con llave. Abriéndolo en una página en blanco, comenzó a escribir. 16 de mayo de 1847. Lo he visto de nuevo. Después de 5 años, Julián se para ante mí, sin cambios y completamente transformado al mismo tiempo. Sigue siendo tan apuesto como la memoria insistía. Sin embargo, hay una gravedad en él ahora,
Una madurez que le sienta bien. Cuando dijo que me había esperado, casi me derrumbo. Qué crueles podrían haber sido esas palabras si me hubiera permitido creerlas. Sin embargo, sus ojos tenían tal sinceridad. Los mismos ojos azules claros que una vez me prometieron todo antes de que el deber nos separara. La condesa de Aranda lanzó sus acusaciones esta noche, como era de esperar. Los susurros familiares me siguieron por el salón de baile. Viuda sospechosa, cazafortunas, quizás peor. Sin embargo, Julián estuvo a mi lado, sin preocuparse por el daño a su reputación. ¿No entiende lo que la asociación conmigo podría costarle? ¿O simplemente no le importa? He accedido a reunirme con él mañana. La sabiduría sugiere que debería mantener la distancia, protegernos a ambos de más escándalos. Pero la sabiduría ha sido un consuelo frío estos 5 años. Me encuentro una vez más en una encrucijada, dividida entre la seguridad y la posibilidad de la felicidad. La última vez que elegí la seguridad financiera de mi padre sobre el deseo de mi corazón, pagué un alto precio por ello. ¿Qué precio podría pagar ahora si elijo de manera diferente? El Real Jardín Botánico ofrecía un respiro de los ojos vigilantes de Madrid. Isabel caminaba junto a Julián, con su tía siguiéndolos a una distancia discreta. «Tu interés por la botánica», observó Julián mientras Isabel se detenía a examinar una orquídea inusual en el invernadero. «¿Es reciente?» «Después de que Fernando murió», dijo ella con cuidado. «Encontré que los pasatiempos convencionales eran insuficientes para ocupar mi mente. Los libros se convirtieron en mis compañeros, particularmente los de filosofía natural». Julián notó cómo se refería a su difunto esposo por su nombre de pila, no con el afecto de una viuda afligida, sino con la distancia de quien reconoce a un antiguo conocido. «¿Y tus estudios te trajeron consuelo?» «Me trajeron un propósito». Después de todo, el propósito era lo que más necesitaba. Llegaron a un banco apartado cerca de una fuente. Doña Beatriz se acomodó en otro banco, lo suficientemente cerca para observar pero no para oír su conversación. «¿Por qué regresar ahora, Isabel?», preguntó Julián, su voz suave. Ella encontró su mirada directamente por primera vez. Porque esconderse comenzó a sentirse como culpabilidad. «No tengo nada que esconder, Julián. Nada de qué avergonzarme. Nunca creí que lo tuvieras». «No». Su sonrisa era triste. «Ni siquiera cuando me casé con Fernando en lugar de esperarte». La pregunta quedó suspendida entre ellos. «Estaba enojado», admitió Julián. «Herido. Pero entendí que la situación de tu padre forzó tu mano. ¿Lo hiciste?» Las manos de Isabel se retorcieron en su regazo. «Después de casarme, nunca visitaste, nunca escribiste. Tu esposo dejó en claro que mi atención no era bienvenida», dijo Julián. «Me visitó personalmente para asegurarse de que lo entendiera». Los ojos de Isabel se abrieron de par en par. «Fernando fue a verte, nunca me lo dijo». «No, imagino que no lo habría hecho». «¿Qué te dijo?» La expresión de Julián se ensombreció al recordarlo. «Me informó que, como tu esposo, no toleraría una conexión continua entre nosotros. Insinuó que cualquier intento de comunicarme contigo resultaría en que fueras alejada de Madrid por completo». Un silencio cayó entre ellos. «No fue amable, ¿verdad?», preguntó Julián con cuidado. Isabel miró fijamente el agua. Fernando era exactamente lo que parecía ser. Un hombre acostumbrado a adquirir posesiones y exhibirlas. Yo era simplemente otra adquisición. La implicación en sus palabras cuidadosamente elegidas hizo que la mandíbula de Julián se tensara. «Isabel, él te...» «No importa ahora», interrumpió ella. «Fernando ya no está. Me importa a mí», dijo Julián fervientemente. Isabel se volvió hacia él, su expresión suavizándose. Siempre el caballero, listo para luchar contra las sombras. No sombras, amenazas reales, dolor real. Julián luchó contra el impulso de tomar su mano. «Si te lastimó, ¿entonces qué?», desafió Isabel en voz baja. «¿Desafiarías a su fantasma? El pasado no se puede deshacer, Julián. He hecho las paces con él, o estoy tratando de hacerlo». Julián reconoció su desvío, pero lo permitió. Pasearon por senderos bordeados de rosales en ciernes. «Siempre te encantaron las rosas», observó él. «Todavía me encantan», admitió ella. «Aunque mis gustos han cambiado de las variedades de invernadero a flores más resistentes que aguantan las tormentas». «Como tú», pensó Julián, pero no lo dijo. «He establecido un jardín bastante grande en La Serena».
continuó Isabel. Hablas de La Serena con genuino afecto, señaló Julián. ¿Volverás allí pronto? La pregunta quedó suspendida entre ellos. Había planeado quedarme en Madrid solo un mes. Isabel lo miró, luego desvió la mirada. Pero ahora encuentro mis planes menos ciertos. A la entrada del jardín, donde esperaba el carruaje de Isabel, Julián se inclinó sobre su mano. Hasta el jueves, entonces. Mientras el carruaje se alejaba, Julián se quedó con más preguntas que respuestas, pero también con una creciente resolución. Cualesquiera que fueran los demonios que atormentaban el pasado de Isabel, no dejaría que le robaran su futuro. Su futuro, si él tenía algo que decir al respecto. Esa noche, Julián se encontró en su club, donde Ricardo se unió a él. «Tu excursión al jardín con doña Isabel ya es de conocimiento común», remarcó Ricardo. «La condesa de Aranda es particularmente vocal sobre tu mal juicio». «La condesa de Aranda puede ocuparse de sus propios asuntos», respondió Julián secamente. Ricardo se inclinó hacia adelante. «He hecho algunas averiguaciones discretas sobre la muerte de don Fernando». Julián se tensó. «No te lo pedí». «No, pero tu interés en su viuda lo hizo prudente». Ricardo bebió su brandy. «El informe oficial indica insuficiencia cardíaca, como ella te dijo. Pero hablé con el doctor Morales, quien atendió a Fernando en sus últimos meses. Confirmó que sufría de angina de pecho, lo suficientemente grave como para que Morales le advirtiera que evitara el esfuerzo. Entonces, ¿por qué la sospecha en torno a Isabel? ¿Por qué?», dijo Ricardo con cuidado. Fernando murió después de una discusión bastante vigorosa con su esposa, según su ayuda de cámara. Una discusión sobre asuntos financieros, específicamente el descubrimiento de Isabel de que Fernando nunca había pagado las deudas de su padre como prometió. La mano de Julián se apretó alrededor de su copa. ¿Qué? Aparentemente, don Fernando simplemente le prestó a don Guillermo Soler lo suficiente para mantener a raya a sus acreedores. Cuando don Guillermo murió 6 meses después del matrimonio de Isabel, Fernando reclamó el préstamo, reclamando efectivamente el patrimonio restante de los Soler. Isabel descubrió esto solo después de la muerte de su padre. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Julián, así que la discusión fue sobre el patrimonio de su padre. Sí. Después de la cual, Fernando se retiró agitado y nunca despertó. Ricardo terminó su brandy. La investigación fue breve. Se vio a doña Isabel cenando con su esposo y luego retirándose a su dormitorio separado horas antes de su muerte. El médico no encontró evidencia de juego sucio. Entonces, ¿por qué persistieron los rumores? Porque el hermano de Fernando iba a heredar si no había testamento. Pero Fernando había cambiado su testamento solo meses antes, dejándole todo a Isabel y excluyendo a su hermano por completo. Ricardo se encogió de hombros. Motivo suficiente para la sospecha a los ojos de la sociedad, aunque legalmente insuficiente. Julián se reclinó procesando esta información. Nunca me habló del patrimonio de su padre. Quizás pensó que se reflejaría mal en ella, sugirió Ricardo. O quizás simplemente desea dejar el pasado enterrado. ¿Y el hermano de Fernando sigue promoviendo estos rumores? El vizconde de Castro lo hace continuamente. Ricardo levantó una ceja, aunque la mayoría se ha cansado de sus quejas. ¿Y la condesa de Aranda? ¿Por qué su particular animosidad? Su sobrina, la señorita Caldwell, se rumoreaba que era una posible pareja para Fernando antes de que Isabel llamara su atención. Luego, años más tarde, la misma sobrina estuvo brevemente comprometida contigo. Ricardo le dio a Julián una mirada significativa. Algunas mujeres guardan rencor más tiempo de lo que duran la mayoría de las guerras. Más tarde esa noche, Julián paseaba por su estudio. Isabel se había casado con Fernando para salvar a su padre, solo para descubrir que el sacrificio había sido en vano. La injusticia de ello ardía en el pecho de Julián. El jueves no podía llegar lo suficientemente pronto. Al día siguiente, una amiga de Isabel del Campo, la respetada naturalista doña Adelaida de Orellana, llegó a Madrid. Era una mujer de unos 50 años, viuda, de medios independientes, que había transformado su dolor en una búsqueda académica. Isabel, querida, la abrazó calurosamente. Pareces estar bien. El aire de Madrid te sienta mejor de lo que anticipé. Adelaida representaba la mitad de la vida de Isabel que había construido en su exilio, la erudita en la que se había convertido. Durante el té, Adelaida le contó sobre los avances en su investigación compartida. De hecho, dijo Adelaida,
Esperaba discutir una posible colaboración. La Real Sociedad está organizando un estudio exhaustivo de los ecosistemas de agua dulce de España. Dado tu extenso trabajo en el lago de Sanabria, el Dr. Campos y yo creemos que serías una colaboradora ideal. ¿Yo? Isabel dejó su taza de té con un suave tintineo. Pero no tengo formación científica formal. Tampoco la tuvieron muchos de los naturalistas más importantes de la historia, replicó Adelaida. Tu metodología es sólida, tus observaciones precisas. La contribución se publicaría bajo tu nombre. Un logro significativo. La oportunidad emocionó e inquietó a Isabel. Encuentro mi agenda algo en flujo en este momento. Los agudos ojos de Adelaida no se perdieron nada. ¿Isabel de la Vega en flujo? Esto es inesperado. Antes de que Isabel pudiera responder, Martín apareció. Disculpe, mi señora. Su Excelencia, el Duque de Montebello, ha venido a visitarla. Le informé que estaba ocupada, pero me pidió que le entregara esto. Martín presentó un pequeño paquete envuelto en papel plateado. Isabel lo aceptó, consciente de la ceja levantada de Adelaida y la sonrisa mal disimulada de su tía. Dentro había un pequeño volumen encuadernado en cuero verde, sobre la clasificación de la flora alpina de don José de Tordesillas. Una nota en la audaz caligrafía de Julián estaba metida dentro. Isabel, nuestra conversación en el jardín botánico me recordó este volumen. Las observaciones de Tordesillas sobre especies resilientes que prosperan a pesar de las duras condiciones me hicieron pensar en ti. Hasta mañana, tuyo, Julián. Bueno, la instó Adelaida. No nos mantengas en suspenso, querida. Isabel le pasó el libro a Adelaida, quien lo examinó con interés profesional. La obra de Tordesillas. Excelente gusto y notablemente considerado. El Duque de Montebello es un hombre de profundidades inesperadas, al parecer. Julián e Isabel eran bastante cercanos antes de su matrimonio con don Fernando, informó Beatriz. Ah, asintió lentamente Adelaida. Y ahora, como viuda de medios independientes, te encuentras libre para seguir tu corazón en lugar del deber. No es tan simple, suspiró Isabel. Las circunstancias de la muerte de Fernando, los rumores, crean complicaciones. ¿Complicaciones?, se burló Adelaida. En mi experiencia, la desaprobación de la sociedad es directamente proporcional a la felicidad que uno podría alcanzar ignorándola. Cuando llegaste a La Serena, eras una sombra. Lo que sea que tu esposo te hizo, y sospecho que fue considerable, no merece controlar tu futuro desde la tumba. Si este duque representa una oportunidad de felicidad genuina, no me quedaré de brazos cruzados mientras las lenguas viperinas de la sociedad te privan de ella. El jueves por la tarde encontró a Julián en la casa de doña Beatriz. Después de servir el té, su tía se excusó, dejándolos efectivamente solos. «Gracias por el libro», dijo Isabel. «Me conmovió bastante tu consideración. Noté tu genuino interés en los estudios botánicos», respondió Julián. Demasiado a menudo la sociedad asume que las actividades intelectuales de una mujer son meras afectaciones. «Recuerdo», dijo Julián, su propia sonrisa cálida, «que tu padre una vez me mostró tu intento de pintar el Palacio de Montebello. Creo que lo llamó magníficamente único». Isabel se rió, el sonido iluminando sus ojos. Una descripción diplomática de lo que parecía más una nube gris deforme que una casa señorial. La conversación se volvió seria. «Ricardo hizo averiguaciones sobre don Fernando», dijo Julián suavemente. «Me contó sobre el patrimonio de tu padre. ¿Cómo Fernando te engañó?» El rostro de Isabel se contrajo. «¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque no cambia nada», replicó ella. «El engaño de Fernando, las deudas de mi padre, todo está en el pasado. Explica la discusión antes de su muerte», persistió Julián. «Proporciona un contexto que los chismosos han ignorado convenientemente». Isabel se levantó abruptamente, moviéndose hacia la ventana. «El contexto importa poco cuando la sociedad ya ha decidido la culpabilidad de uno. No envenené a mi esposo, Julián, si eso es lo que estás preguntando». Su corazón falló después de nuestra discusión. Una discusión bien merecida, pero no obstante desafortunada en su momento. Julián se unió a ella en la ventana. «Nunca te creí capaz de asesinato, Isabel. Pero sí creo que te has castigado innecesariamente durante 5 años». Ella se volvió hacia él con los ojos brillantes por las lágrimas no derramadas. «¿No te has preguntado por qué no te contacté después de que Fernando murió?» «Todos los días», admitió Julián. «Vergüenza»,
susurró ella. Estaba avergonzada, Julián. Elegí a Fernando por encima de ti para salvar a mi padre, solo para descubrir que mi sacrificio fue inútil. Mi padre murió creyendo que había asegurado su legado. Y cuando Fernando murió después de nuestra discusión, me pregunté si el shock y la ira que causé habían desencadenado su insuficiencia cardíaca. Su médico luego me aseguró que su condición se había deteriorado durante meses, pero la culpa permaneció. No tienes ninguna responsabilidad por la muerte de Fernando, Isabel, Julián, dijo ella con cuidado, volviendo a su asiento. ¿Por qué has permanecido soltero todos estos años? Estuve comprometido brevemente, 3 años después de que te casaras. Julián se volvió para mirarla. Lo cancelé un mes antes de la boda. Me di cuenta de que me casaba por deber, no por amor. Y después de presenciar la unión sin amor de mis padres, no podía condenarme a mí mismo ni a ella al mismo destino. La sociedad debe haberse escandalizado, observó Isabel. Ciertamente. La condesa de Aranda se indignó particularmente en nombre de su sobrina. La sonrisa de Julián fue irónica. Quizás eso explique su actual animosidad hacia nosotros. Escándalos unidos. ¿Qué par hacemos? Isabel se rió suavemente. Podríamos, ya sabes, dijo Julián, las palabras escapándose antes de que pudiera reconsiderar. Hacer un par. La risa de Isabel se desvaneció. Julián, escúchame. Él se arrodilló ante su silla, olvidando el decoro. Hace 5 años, el deber nos separó. Tu deber para con tu padre, mi deber para con mi título. Ambos hemos pagado por esa separación. Tú con un matrimonio sin amor y una vergüenza inmerecida, yo con años de arrepentimiento. ¿No hemos sacrificado ya suficiente al deber? Las manos de Isabel temblaron mientras las colocaba en las suyas. La sociedad nunca nos aceptaría. El duque de Montebello y la viuda de la Vega. El escándalo nos seguiría a todas partes. Que lo haga, dijo Julián con fiereza. He pasado años jugando los juegos de la sociedad, manteniendo las apariencias. ¿Para qué? ¿Una casa vacía y una cama fría? Isabel, cuando te vi en la exposición, fue como si el tiempo se hubiera detenido y comenzado de nuevo. Te he amado desde que éramos poco más que niños. Te amé cuando el deber te obligó a casarte con otro. Te amé cuando creí que nunca volvería a verte. Todavía te amo. Isabel le tocó la mejilla, sus dedos suaves. Y yo te he amado a ti, Julián. A través de todo, nunca dejé de hacerlo. La confesión quedó suspendida entre ellos. Julián se inclinó lentamente, dándole tiempo para retirarse. En cambio, Isabel lo encontró a mitad de camino, sus labios tocándose en un beso que hablaba de años de espera, de anhelo, finalmente cumplido. Cuando se separaron, la expresión de Isabel era resuelta. Si hacemos esto, enfrentaremos las consecuencias juntos, todas ellas. No permitiré que luches mis batallas solo. Socios, entonces, acordó Julián. En todo, un carraspeo desde la puerta. Doña Beatriz estaba allí, con una ceja levantada, pero los ojos brillantes. Veo que mi correspondencia tomó precisamente la cantidad de tiempo correcta. ¿Debo suponer que las felicitaciones están en orden? Isabel miró a Julián. Luego asintió, una sonrisa iluminando su rostro como el amanecer. Sí, tía, creo que sí. Las semanas siguientes pasaron en un torbellino de apariciones cuidadosamente planeadas. Julián e Isabel fueron vistos juntos en exposiciones, en el parque, en reuniones sociales selectas. La condesa de Aranda y su círculo mantuvieron su distancia, pero otros, sintiendo hacia dónde soplaba el viento, comenzaron a dar la bienvenida a Isabel de nuevo al redil. El vizconde de Castro, el hermano de Fernando, resultó más difícil de manejar. En el club de caballeros, confrontó a Julián directamente. «Así que, ¿pretende casarse con la viuda de mi hermano?», dijo, su voz deliberadamente alta. «Dígame, Montebello, ¿le preocupa preguntarse cómo logró su conveniente fallecimiento?». El club quedó en silencio. Julián miró a Castro con frialdad. «Lo que me preocupa, vizconde, es la facilidad con la que algunos hombres revelan su falta de carácter a través de acusaciones infundadas». ¿Infundadas?, se burló Castro. Un hombre sano muerto después de una discusión con su esposa. Una esposa que hereda todo a expensas de la familia. Las circunstancias hablan por sí mismas. Ciertamente lo hacen, intervino Ricardo Mendoza, uniéndose a la conversación. Particularmente cuando se considera el informe del médico que detalla la condición cardíaca crónica de don Fernando,
Un informe convenientemente ignorado por aquellos con motivos financieros para disputar su testamento. Castro se sonrojó. ¿Se sobrepasa, Mendoza? ¿Lo hago? Ricardo sonrió finamente. El doctor Morales ha aceptado proporcionar una declaración jurada sobre la salud de don Fernando en los meses previos a su muerte. ¿Le gustaría que sus insinuaciones fueran puestas a prueba en un tribunal, vizconde? Estoy seguro de que doña Isabel agradecería la oportunidad de limpiar su nombre definitivamente. La amenaza de acciones legales silenció efectivamente a Castro. 2 meses después, la iglesia de San Jerónimo el Real estaba llena de flores. No rosas de invernadero, sino resistentes flores silvestres que podían soportar cualquier tormenta. Isabel estaba de pie ante el altar en seda marfil, con su cabello cobrizo coronado de azahares, sus manos firmes en las de Julián, mientras pronunciaban los votos que habían esperado 5 años para ser intercambiados. Yo, Isabel, te tomo a ti, Julián. Su voz resonó clara por la iglesia. Cuando el obispo los declaró marido y mujer, el duque y la duquesa de Montebello, Julián se inclinó para susurrar al oído de Isabel. Te esperé. La sonrisa de Isabel iluminó su rostro mientras respondía. Y yo a ti siempre. En el carruaje, de camino a su casa en el Paseo del Prado, Isabel se acurrucó junto a su esposo. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si hubiéramos desafiado las convenciones hace 5 años? Habríamos tenido 5 años más juntos, consideró Julián. Pero quizás no la sabiduría que esos años de separación nos enseñaron. El camino importa menos que el destino, Isabel. Y hemos llegado exactamente a donde pertenecemos. Hablando de destinos, dijo Isabel con una pizca de vacilación. Doña Adelaida nos ha invitado al lago de Sanabria para el verano. Cree que el clima sería ideal para continuar mi contribución al estudio de la Real Sociedad. ¿Una luna de miel de trabajo? Sonrió Julián. No se me ocurre nada más apropiado. El Palacio de Montebello está a menos de un día de viaje. Podemos dividir nuestro tiempo entre ambos. ¿No te importaría? Muchos hombres esperarían un arreglo más convencional. Julián se rió suavemente. Isabel, si quisiera convencionalismos, me habría casado con una de las jóvenes cuidadosamente seleccionadas de la lista de mi tía. Me enamoré de ti. Tu mente, tu espíritu, tu determinación. ¿Por qué querría cambiar alguna parte de lo que te hace únicamente tú? 1 año después. El salón de la casa de Montebello bullía de conversación. Isabel, elegante en seda azul profundo, se movía entre los grupos, explicando el sistema de clasificación que había desarrollado para la flora acuática de Sanabria. Al otro lado de la habitación, Julián observaba a su esposa con orgullo manifiesto. En el año transcurrido desde su matrimonio, Isabel había florecido por completo. La Real Sociedad había publicado su estudio con considerable aclamación. La tía de Julián, doña Carlota, se acercó con renuente admiración. Debo conceder, sobrino, que tu duquesa ha traído una distinción inesperada al nombre de Alarcón. Un salón científico no es lo que imaginaba, pero no se puede discutir con el éxito. Ciertamente no, tía. La sonrisa de Julián era de satisfacción. Aunque el mayor éxito de Isabel, en mi opinión, es menos público. Ha hecho del Palacio de Montebello un hogar en lugar de simplemente una gran casa, y me ha hecho más feliz de lo que jamás creí posible. Más tarde, después de que los invitados se hubieran marchado, Isabel encontró a Julián en su estudio. Una velada exitosa, creo, murmuró besándole la sien. Monumentalmente, asintió Julián, tirando de ella para que se sentara en su regazo. Aunque estoy igualmente complacido de tenerte para mí solo de nuevo. Hubo un tiempo en que creía que el propósito de mi vida se cumplía solo a través del matrimonio, dijo ella. Nunca imaginé que podría tener ambas cosas, un trabajo significativo y un matrimonio de iguales. Has redefinido lo que puede ser una duquesa, murmuró Julián. Y al hacerlo, me has dado permiso para redefinir lo que un duque debería ser. Inspirado por el enfoque científico de Isabel, Julián había implementado innovaciones agrícolas en sus tierras, mejorando los rendimientos y las condiciones de los arrendatarios. Un discreto golpe en la puerta los interrumpió. Era Martín. Perdone la intrusión, Excelencia, pero doña Adelaida ha llegado inesperadamente. Insiste en que el asunto no puede esperar hasta la mañana. Doña Adelaida irrumpió en el estudio momentos después, con los ojos brillantes de emoción. Perdonad la hora tardía, pero esto no podía esperar. Isabel, querida, la noticia más extraordinaria. Le entregó una carta del profesor Linneo en Uppsala.
Ha replicado nuestros métodos experimentales con la flora de la cuenca y ha confirmado nuestros hallazgos. Más importante aún, ha propuesto una expedición conjunta el próximo verano para comparar los ecosistemas lacustres de Sanabria con los de Suecia. Una colaboración científica internacional. La voz de Isabel contenía asombro. Con una mujer como codirectora. 2 mujeres. Corrigió Adelaida triunfalmente. Linneo nos solicita específicamente a las 2. Es algo sin precedentes. Julián observó el rostro de su esposa iluminarse de alegría y supo cuál debía ser su respuesta incluso antes de que ella se volviera hacia él con ojos interrogantes. Por supuesto que debes ir, dijo tomando su mano. Lo organizaremos todo. Pero significarían meses de ausencia, vaciló Isabel. Isabel, esta es la oportunidad de tu vida. No seré el esposo que corta las alas de su esposa. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas. ¡No te merezco! Al contrario, replicó Julián besándole la mano. Nos merecemos exactamente esta felicidad que hemos encontrado. Más tarde esa noche, mientras se preparaban para dormir, Isabel estaba junto a la ventana de su habitación. Estaba pensando en lo que dijiste en el carruaje después de nuestra boda, dijo suavemente mientras Julián se unía a ella. Sobre nuestro camino y nuestro destino. ¿Y qué hay de ello?, preguntó él, rodeándola con sus brazos por detrás. Creo que ambos teníamos razón. El destino importa. Esta vida que hemos creado juntos. Pero el camino también fue necesario. Se giró en sus brazos para mirarlo. Todo ello. La separación, mi matrimonio con Fernando, los años en La Serena, incluso el escándalo de nuestra reunión. Cada paso nos trajo aquí, a una felicidad más profunda de la que podríamos haber encontrado si el camino hubiera sido más fácil. Julián le acarició la mejilla con dedos suaves. Los filósofos han debatido durante siglos si el sufrimiento realza la alegría posterior. ¿Y qué concluye usted, Excelencia?, preguntó Isabel con una sonrisa. Que lo soportaría todo de nuevo, cada momento de soledad, cada año de separación, si eso significara terminar aquí, contigo en mis brazos. La voz de Julián se profundizó con la emoción. Pero habiéndote encontrado de nuevo, no desperdiciaré ni un solo día del tiempo que se nos conceda juntos. Te tomaré la palabra, susurró Isabel, poniéndose de puntillas para besarlo. Afuera de su ventana, Madrid continuaba con sus ritmos eternos. Pero dentro del círculo de los brazos de Julián, Isabel encontró la paz que la había eludido durante tanto tiempo. Habían sobrevivido al deber y al sacrificio, al escándalo y a la separación. Lo que quedaba era un amor templado por el tiempo y fortalecido por la espera.